Recuerdo que hace 3-4 años, o finales de 2006, bueno, ya hace casi 6 años, la prima de riesgo estaba a 0, o incluso estaba ligeramente negativa. Nos salía más barato financiarnos a nosotros que a Alemania. Eso duró muy poco tiempo, después empezó a subir paulatinamente. Recuerdo que me llamaban ya un poco preocupados desde 5 días cuando llegaron al nivel de 80 y estamos pues ahora mismo a niveles por encima de 500 y realmente es una situación muy complicada porque en todos los rescates anteriores a los países, Grecia, Portugal e Irlanda, países que fueron rescatados en su totalidad, no solo el sector bancario como hasta ahora en España, en esas situaciones como mucho duraron aproximadamente un mes con la prima de riesgo por encima de 500, ¿no? Y España ya lleva más de un mes con esa prima por encima de 500, con lo cual pues es para preocuparse, aunque mientras en las subastas de deuda que se producen, esta semana tuvimos una el martes y otra en la jornada de hoy, mientras sea capaz de seguir captando financiación, no habrá problemas, pero insisto en las dificultades que ya tiene hoy en día España para poderse financiar, ¿no? Y la prima de riesgo, por mucho que Soraya de Santa María dijera que no tiene relación, sí tiene mucha relación con el coste de financiación de un país y, por lo tanto, estamos en una situación muy complicada. Nadie quiere prestarle dinero a España, esa es la realidad, o exigen una rentabilidad muy alta y por eso, pues, esos ajustes, esas reformas, esos recortes que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy. O sea que podríamos llegar a colegir que la prima de riesgo es algo así como la medición de credibilidad de un país. Sí, un ratio de solvencia, igual que pueden ser los CDS o igual que puede ser esa nota que nos ponen los profesores, que son las agencias de rating, aunque su papel está muy en entredicho. Yo diría que la fiabilidad de estas agencias es muy pequeña, incluso habría que ponerla muy en entredicho y vigilarlas y regularlas a ellas. Ellas son las reguladoras, pero habría que regularlas a ellas, porque durante la crisis y el estallido de la crisis subprime, pues esos bonos de altísimo riesgo, o esas empresas como Lehman Brothers, que luego pues quebraron, tenían la AAA, la máxima nota de calificación crediticia. De todas formas, una cosa que supongo que habrá ayudado a estas agencias de calificación para mejorar su imagen fue el hecho de haber revaluado, ¿no?, la propia calificación de la deuda americana, ¿no? El hecho de que haya perdido la AAA a Estados Unidos, yo supongo que algo ha lavado su imagen, ¿no?, porque siempre se les acusaba a estas agencias de calificación que eran pues muy pro-anglosajonas y que incluso, en fin, al ser dos de las principales de origen americano, el hecho de haber perdido la AAA a Estados Unidos a lo mejor ha ayudado un poquito a su imagen, ¿no? Bueno, yo diría que sigue habiendo intereses ocultos, ¿no?, detrás de estas agencias porque comparten prácticamente el accionariado. Es decir, que prácticamente al final los mismos grupos de poder están detrás de las agencias de rating, con lo cual al final hacen y deshacen a su antojo, ¿no? Y es verdad que quizá tratan con un poco más de cariño a lo que son los países anglosajones, que por ejemplo estamos viendo ahora que con la periferia de la eurozona no están teniendo piedad, ¿no? Sí, realmente también se podría ver desde otro prisma, que es, visto el problema o lo mal que lo hicieron durante 2007, se quieren cubrir del riesgo y que no les coja la quiebra de un país de la periferia de la eurozona con la AAA, sino que según el problema se va deteriorando y la bola de nieve se va haciendo más grande, van rebajando en escalones la nota de calificación crediticia para que así no pase lo que pasó en su día, de que empresas que quiebran tuvieran una AAA antes de quebrar. De todas formas, uno ve la lista de países que conservan la AAA y la verdad es que, en fin, domina muchísimo lo que es el mundo anglosajón. La propia Inglaterra, por supuesto, está dentro de ese grupo y ex colonias británicas, ¿no? Y norte de Europa también. Y norte de Europa. Entonces, bueno, pues en fin, influenciadas en cierto modo por la propia Inglaterra. Da que pensar, al margen de que puedan influir o no las agencias de calificación, que en realidad el estilo empresarial en el mundo anglosajón es quizás muy superior al nuestro, en fin, que gestiona mejor el dinero. ¿Se puede pensar eso? Más que gestionar el dinero, digamos que tienen más poder. El mundo de las finanzas está concentrado en las grandes cities, en países anglosajones como puede ser Reino Unido a través de la City londinense o a través de las cities que hay en Estados Unidos, ¿no?, grandes ciudades de negocios como puede ser Manhattan o como puede ser Nueva York, como puede ser incluso Miami. Mientras que, digamos que esa cultura financiera falta mucho más en países como España, ¿no? De hecho, da la impresión de que aquí no sabemos hacer las cosas tan rápido como en Estados Unidos y, de hecho, la crisis estalló a la vez en Europa y en Estados Unidos en el año 2007 o principios de 2008 con la crisis subprime y hemos visto cómo tanto el Banco Central Europeo y la FED han tomado distintos caminos y ahora podríamos empezar a evaluar quién lo está haciendo mejor. Es verdad que para salir de la crisis Estados Unidos ha apostado por endeudarse. Quizá esto puede ser un problema en el futuro,
pero es verdad que ya están creciendo a ratios bastante importantes, del 3%, 2, mucho, mientras que en Europa estamos de vuelta otra vez a la contracción de la economía y no parece que haya un camino muy claro para ver de dónde salimos de la crisis, ¿no? Realmente falta más cohesión europea. Uno de los problemas en Europa es que nos ha cogido una crisis sin tener unas estructuras sólidas, sin tener una unión bancaria, sin tener una unión fiscal, sin tener una unión política, y realmente no hay órganos ejecutivos que tomen decisiones en el momento adecuado y rápido, sino que aquí va todo un poquito en función de lo que Merkel, junto a Francia, ahora Hollande y en su día Sarkozy, decidan, y esto siempre ralentiza el tomar decisiones y al final el problema va creciendo mientras Europa sigue decidiendo qué decisión tomar. Es curioso que Estados Unidos está creciendo y aún así parece que Obama va a tener muchas dificultades para ser reelegido, con lo cual habla un poquito de los críticos, ¿no?, que son el mundo anglosajón contra sus gobernantes. Bueno, estamos ya, en fin, fuera de tiempo, ya estamos en la recta final, pero no nos resistimos a hacer una última pregunta a David. David Galán, nuestro invitado de hoy, experto en bolsa. Es muy difícil seguramente la pregunta que voy a hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Cómo ve el futuro, David? ¿Cree que tardaremos mucho en salir del hoyo, digamos? Económicamente, sí. Económicamente yo ¿Como país? Yo creo que sí. Estamos en un momento donde ahora lo importante es tocar fondo. No hemos tocado todavía fondo. En el momento que toquemos fondo siempre hay que pensar ya con optimismo y se empezará a descontar que las cosas van a ir a mejor, ¿no? Pero la tasa de paro va a seguir creciendo. Lamentablemente todas las medidas de ajuste siempre van en camino a aumentar la recesión porque frena el consumo, aumenta el paro. Es un círculo vicioso en el que estamos ahora mismo dentro, es decir, no hay ingresos, por lo tanto hay que tomar recortes y hacer ajustes para reducir el déficit. Eso provoca falta de inversiones, provoca que hay menos consumo, provoca, por lo tanto, despidos y al final eso provoca más crisis. Es decir, primero hay que salir de este círculo vicioso. Yo creo que ahora necesitamos más que nunca a Europa. España por sí sola no puede salir de la crisis y necesitamos apoyo de Europa por una clave estaría en que el Banco Central Europeo compre deuda de los países periféricos, de España y de Italia, para frenar la especulación, para lanzar un mensaje contundente a los mercados de que no se va a dejar caer ningún otro país, de que con el rescate bancario ya llega, pero mientras no llegue ese apoyo, que yo creo que va en función de las contraprestaciones, es decir, Europa exige a España unos recortes, esos recortes están llegando y esperemos que ahora Europa, pues además de ese rescate bancario, apoya a España a través de la compra de deuda, porque si no, España está teniendo graves problemas de financiación y esto es lo primero que hay que solucionar, es el saneamiento del sector bancario y la financiación a corto plazo y a medio plazo de España como país, para a partir de ahí, pues ya crear algún plan estratégico para el futuro en un país que ha dependido enormemente de un sector como es el de la construcción y el inmobiliario. No ha habido alternativas, no hay alternativas y primero hay que arreglar estos dos problemas, sanear el sector financiero y la financiación en los mercados, para a partir de ahí pues ya empezar a tener un plan para medio y largo plazo, ¿no? Pero realmente todo indica que vienen años complicados, ¿no? No vamos a caer en lo de hace 4 años de decir que venían brotes verdes, ¿no? Vienen años complicados, esperemos que muy pronto toquemos fondo y a partir de ahí pues podamos salir de ese círculo vicioso en el que estamos inmersos. Muy bien, pues David Galán, muchísimas gracias por haber asistido aquí a La Boga Responde, por haberse trasladado. Aquí sabemos que tener una agenda muy cargada y que haberse desplazado a propósito aquí a Ferrol para grabar en Televisión de Ferrol en La Boga Responde. Muchísimas gracias. Nada, un placer haber intervenido en este programa y nada, desearle muy buenas noches a todos los espectadores y que tengan muchísima prudencia en el futuro con los productos que contraten y sobre todo que primero, antes de contratar cualquier producto o de empezar en un mercado, primero pues informarse muy bien de los riesgos que conlleva ese producto y ese mercado. Gracias. Muy bien, amigos, pues nos encantaría darle, en fin, unas mejores noticias o perspectivas, pero es lo que hay. Nosotros traemos siempre a Televisión de Ferrol los mejores invitados, los que más puedan saber un tema, y presentamos las cosas como nos las cuentan, y nunca renunciaremos a ese objetivo en Televisión de Ferrol, presentar la realidad, nunca vamos a disfrazar nada. La próxima semana traeremos a otra persona especialista, no en bolsa, pero sí en economía. Hablará más de macroeconomía, es el profesor Miguel Ángel Bastos, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, profesor, por cierto, de varios especialistas que pululan ahora por nuestra especie de City, por Madrid. Y bueno, pues en fin, a ver qué nos cuenta de esta crisis económica, financiera que tanto nos preocupa. Nos veremos la próxima semana, será aquí en Televisión de Ferrol, en La Boga Responde. Hasta entonces, que tengan una muy buena semana.